Buenas tardes para todos y todas. Es una alegría para nosotros desde el Comité Permanente de Educación Médica y el Comité Permanente de Salud Pública y Proyectos en Salud de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Antioquia, tenerlos hoy acá con nosotros para esta gran charla, para este gran evento. Y es un placer que nos puedan acompañar en esta tarde, ¿sí? Eh, Esperamos que esta charla que tiene por tema la alimentación vegana y vegetariana les sea de su agrado y les sirva mucho para su vida. El día de hoy contamos con la presencia de nuestra ponente invitada, la nutricionista Luisa Fernanda Monsalve. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia, es cocinera, es coach nutricional, es antropometrista ISAC 1. Ella es docente en la Universidad Católica de Oriente. También se desempeña como nutricionista de equipos profesionales de ciclismo y es la creadora del perfil de Instagram nutricionista Luisa Monsalve. Para nosotros es una alegría, doctora, que usted nos pueda acompañar en este evento y muchas gracias por pues, darnos este espacio en el día de hoy. Queda suya su palabra, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Contenta que me inviten a estos espacios. Siempre feliz de seguir educando, porque eso hacemos los nutricionistas. Y hoy con una alimentación, con un tema tan interesante y tan creciente en tendencia. Gracias por esa presentación. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, estábamos hablando ahorita. Si tienen alguna pregunta, pueden ir hablando durante la presentación, no hay ningún problema. ¿Está bien? Perfecto, doctora. Igualmente, si desean ir dejando sus comentarios en el chat, yo posteriormente los iré leyendo para que la doctora no tenga que salirse de la presentación, pues si no desean hablar ustedes mismos, o ya posterior a la charla se puede generar un espacio de preguntas. Listo, está muy bien. Bueno, entonces empecemos. Entonces, para iniciar, tenemos que hablar del valor nutricional de la carne, que es un producto pecuario de mucho valor. Posee proteínas, aminoácidos, minerales, grasas, también muchas vitaminas y otros componentes bioactivos. ¿Qué pasa con esto? Desde el punto de vista nutricional, o sea, es la fuente de proteína de mejor calidad, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales. Pero adicional a eso, la biodisponibilidad que tiene también es muy importante. Esta es una definición de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pero entonces, ¿qué pasa? Para nadie es un secreto, y acá se los voy a mostrar a continuación, que a través de los años, tanto la producción, el comercio y el consumo de las carnes, de los productos cárnicos, ha ido en disminución. Entonces acá tenemos la balanza mundial, empecemos por producción, y acá arriba tenemos los años. Como podemos ver, a través de los años se ha dado una disminución del consumo, de la producción de carne. Se ha encontrado una disminución en el consumo en la producción de la carne de bovino, un aumento en la producción de la carne de aves y una disminución en la producción de la carne de cerdo. Bueno, acá tenemos el tema del comercio. En el tema del comercio se ha disminuido a través de los años la carne de bovino, ¿cierto? Y por último, también se ha visto una disminución en el consumo, acá lo tenemos, de todos los tipos de carne. La FAO como tal analiza pues esta situación actual y ellos dicen, bueno, pueden pasar tres cosas. Uno, de pronto la gente está más consciente de que como tal la producción, la comercialización y todo esto afecta el medio ambiente.
Dos, el año pasado también por la pandemia afectó enormemente la economía, entonces hay una disminución en el consumo, pero también lo que pudo haber pasado es que por el tema de la pandemia, con el cierre de muchos restaurantes o lugares, afectó como tal el consumo. Bueno, ya les hablé un poquito del impacto ambiental, pero ¿qué pasa? La rápida expansión de la producción pecuaria está ejerciendo una presión sobre los recursos naturales. Resulta que el 25% de las emisiones anuales de efecto invernadero corresponde al sector de la alimentación. Y de ese 25%, un 58% solamente corresponde a los productos animales, es un porcentaje demasiado alto. Y otro 50% corresponde a la producción de carne, de ternera y de cordero. Entonces, realmente, producir carne como tal para el consumo humano está contaminando mucho. Acá, por ejemplo, les traigo el promedio de emisiones de gases de efecto invernadero en una dieta promedio de 2.000 calorías. Entonces, acá están hablando del CO2 equivalente, que es una suma de emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Entonces, acá vemos una persona que consuma 100 gramos de carne al día, ¿cierto? Está produciendo como tal 7.1 emisiones de CO2. Si tiene una dieta o un consumo de 50 a 100 gramos, puede bajar a 5, pero vamos acá a las que están abajo. Tenemos una dieta vegana, miren cómo baja, entonces de 7 a 2, o vegetariana de 7 a 3.8. Incluso tener una alimentación a base de pescados también podría ser una opción. En esa otra tablita también les traigo la huella de carbono, ¿cierto? Entonces acá tenemos que un consumo de 113 gramos de cualquiera de estos alimentos, ¿cierto? Equivale a consumir ciertos kilómetros, equivale a conducir, perdón, ciertos kilómetros pues en carro. Entonces, miren, por ejemplo, lentejas, tomates, listo. Pero entonces ya acá empezamos con los productos que necesitan de pronto más producción, frutos secos, mantequilla de maní, la producción de cereales que también está en demanda, papas, huevos, y empezamos a bajar con los más rojitos. Empecemos, pollo, ¿cierto? Producir pollo como tal, 110 gramos de pollo para el consumo, es equivalente a conducir aproximadamente 2 kilómetros al día, ¿cierto? Salmón, miren que se va subiendo también, pero los más altos, es decir, si yo consumo 113 gramos de carne de cordero, equivale a consumir aproximadamente 11 kilómetros en carro. Lo mismo la carne de vaca, ¿cierto? Equivale a consumir aproximadamente 9 kilómetros. Muy bien. Entonces, acá les traigo para explicarles un poquito sobre los tipos de vegetarianismo, porque este tema es bastante amplio y en qué o cuáles pueden ser las diferencias entre ellos. Iniciamos con el vegetariano básico. El vegetariano básico evita los alimentos de origen animal, carne, pollo, pescado. No es muy claro y no es muy definido el consumo de huevos, lácteos, y obviamente tiene un excelente consumo de frutas, verduras, granos y nueces. Hay algo que se llama los lacto-vegetarianos. Son personas que no consumen ni carne, ni pollo, ni pescado, pero sí consumen huevos, leches y frutas, verduras y granos. Seguimos. Los lacto-vegetarianos no consumen huevos, pero solamente consumen lácteos, es decir, queso, leche y sus derivados. Por ejemplo, el yogur y frutas, verduras, cereales y granos. Por otro lado, los ovo-vegetarianos no consumen lácteos ni nada de origen animal, solamente los huevitos. Y ya acá tenemos o entramos en un tipo de vegetarianismo que es más estricto, que son los veganos. Ellos incluso también revisan, por ejemplo, etiquetas, es decir, si van a consumir un pan y si tiene huevo o algo o trazas de leche, no lo consumen. Entonces no consumen nada ni ningún alimento de origen animal. Basan su alimentación en frutas, en verduras, en granos y también en nueces. Y también todavía
hay otro tipo de vegetarianismo que es mucho más estricto, que son los crudo-veganos, que son las personas que obviamente nada de origen animal, pero el 75% de su alimentación es cruda, es decir, ellos no consumen frijoles, ni lentejas, ni garbanzos, ni nada de estos granos, porque necesitan un método de cocción. Algunos usan también el tema de germinado de alimentos, ¿cierto? Y de esta manera sí los consumen, pero perdón, no consumen alimentos crudos prácticamente. Listo, ¿qué pasa? Obviamente las dietas vegetarianas, cuando son bien llevadas y planeadas, y en esto quiero ser muy clara, por un profesional, pueden tener algunos beneficios, ¿cierto? Entonces, obviamente hay menor incidencia de enfermedades no transmisibles, se asocian también con disminución en los riesgos de cáncer de colon, obviamente por la cantidad de fibra consumida. Hay una disminución en el 53% del riesgo de presentar diabetes. La obesidad también, obviamente ellos consumen dietas diarias con un bajo aporte calórico. También hay una disminución en enfermedad de hígado graso y en enfermedades cardiovasculares. Pero cuando esas dietas no son pues como equilibradas o no tienen una asesoría previa, obviamente tienen unas desventajas, se presentan algunas anemias, caída del cabello, debilitamiento de las uñas, somnolencia, la menorrea es muy presente, más que todo en los pacientes que son veganos y pues si tienen deficiencias de muchos nutrientes, también hay deficiencias de ácidos grasos, de vitamina D, de la vitamina B12, que ahorita la vamos a ver un poquito más a profundidad, calcio y la sarcopenia, ¿cierto? Hay otro tema acá importante, recuerden que la sarcopenia la tenemos que evitar por muchas razones, pero también últimamente o en los últimos años hay una tendencia pues hay un aumento de deportistas de alto rendimiento que se convierten en vegetarianos. Entonces, también es importante tenerlo en cuenta. Para entonces, ¿qué pasa? Y las veces que yo he recibido en mi consulta pacientes vegetarianos, uno diría, listo, es una dieta vegetariana bien estructurada, entonces hay un excelente consumo de verduras, ¿cierto? De todas, no solamente pues de las más comunes como lechuga y tomate, ejemplo, sino champiñones, espárragos, acelga, kale, ¿cierto? Hay un consumo moderado de carbohidratos, acá por ejemplo tenemos la papa, y hay un consumo o un excelente consumo de proteínas vegetales, como son los granos. Esto es lo que uno buscaría o lo que uno esperaría, pero en la realidad, en muchos casos es otra, ¿cierto? Tenemos consumo de carbohidratos, ¿cierto? Más carbohidratos por acá, muchas de las veces también son carbohidratos fritos o ultraprocesados. Tenemos un consumo muy limitado de algunas verduras y consumo de bebidas gaseosas o alimentos cargados en azúcar. Muy bien. Pero entonces, ¿qué dicen los estudios? Yo me dio a la tarea de revisar un metaanálisis, quien esté interesado se lo puedo compartir. Entonces, ¿qué se ha encontrado? La mayoría de los veganos se caracterizan por tener un peso corporal más bajo, obviamente, recuerden que la carne también aporta grasitas. Y cuando se tiene un peso corporal más bajo, una menor ingesta, pues hay menor riesgo de sufrir muchas enfermedades como tal. Un patrón de alimentación vegano puede conducir a un mayor consumo de carbohidratos de buena fuente y de fibra. Hablando de la vitamina B12, que es muy presente, las deficiencias de vitamina B12 en estos pacientes, la baja ingesta de B12 es uno de los principales problemas en las dietas veganas debido a la exclusión de alimentos, fuentes como las carnes, las aves, los huevos, y la deficiencia de esta vitamina está relacionada con trastornos neurológicos y hematológicos, ¿cierto? Los síntomas de esta deficiencia se manifiestan lentamente, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, listo, me voy a empezar con una alimentación vegana sin una asesoría y pasa años, 2 años, yo no siento nada, ¿cierto? Y resulta que sí tengo una deficiencia. ¿Y qué pasa? Como nosotros o las personas veganas o vegetarianas tienen un alto consumo de alimentos verdes, tienen un alto consumo de ácido fólico.
Entonces, digamos que este folato podría enmascarar parcial y temporalmente algunos cambios hematológicos en cuanto a la deficiencia de vitamina B12. La ingesta de vitamina D también está limitada, especialmente por la exclusión de pescado, aunque comer hongos podría garantizar una buena ingesta y también una buena exposición al sol. Y por último, el zinc es una parte importante en la regulación del sistema inmunológico y en la función de muchas enzimas. La ingesta inadecuada de zinc podría ser relacionada con algunas afecciones, como trastornos de la salud mental, depresión, dermatitis, diarrea y alopecia. Muy bien. Entonces, yo también les quería mostrar, porque obviamente la industria intenta sacar muchas más opciones para estas personas y, ay, espérame, yo cierro este WhatsApp, que si no, no me van a dejar. Discúlpeme un segundito. Ajustes. Ya, yo sabía. Discúlpeme que son los pacientes hablando. Ya ahí me están viendo otra vez la presentación. Sí, doctora. Listo. Bueno, entonces lo que les venía diciendo, la industria sabe que hay que sacar nuevas opciones para estas personas. Entonces, ahora hay algo que se llama la agricultura celular, ¿cierto? Es una táctica donde se producen alimentos básicos a partir de células y no de organismos o animales completos. Entonces, hay una estrategia que se llama la PMB, que es producción de carne de origen vegetal, o la CMB, que es carne de origen celular. Aunque también, ahorita se los voy a mostrar, hay empresas o en algunos países están usando también proteínas a base de insectos. Bueno, acá por ejemplo tenemos los análogos de la carne, que son proteínas a base de soya de trigo. Miren que hay muchas formas: soya texturizada gruesa, en tiritas, en trozos, de varios colores, ¿cierto? Fina. Esta es una opción. Y acá yo les tenía un videito donde están hablando de la carne de laboratorio. La agricultura celular es un nuevo campo que se abre y que básicamente consiste en producir proteínas y alimentos que antes se producían con una vaca o con un chancho o con una gallina a partir simplemente de las células. Hoy tenemos la capacidad de editar las células y su ADN de forma a permitir que expresen y produzcan nuevas proteínas, y esto, por ejemplo, nos permite producir huevos sin gallinas. Pero también tenemos la posibilidad de cultivar células de vacas en bioreactores y con eso producir bifes o hamburguesas o carne de pollo, por ejemplo. Y este es un campo que se está desarrollando a pasos agigantados, en un ritmo exponencial, como podemos ver, por ejemplo, con el desarrollo de la carne sintética. Hay estudios que muestran que más del 50% de la población, depende del país el porcentaje, estaría dispuesta a probar la carne sintética. Pero creo que también lo que va a haber es un factor de precio muy fuerte. Si vos te fijas, la agricultura celular es intrínsecamente mucho más eficiente como forma de producir una proteína que digamos, usar una vaca y con menos sufrimiento. Listo, muy bien. Entonces, como lo vieron ahí, la industria sabe que hay que cambiar. Entonces, esta es una buena solución para la emisión de gases, para la huella de carbono o para las personas que definitivamente son vegetarianas, porque, pues, por el tema de los animales, ¿cierto? Si ya es una persona porque no quiere consumir carne, porque no le gusta, pues esto no aplicaría, pero me parece una excelente opción y esto pues está como en aumento. Bueno. Entonces, lo que les decía ahorita también, hay algunos países que también le están apostando a la producción, al consumo de proteína de otras fuentes.
en este caso insectos. Esta es una noticia que encontré. Hamburguesa de grillo, una apuesta pionera en Bélgica. Entonces, con insectos elaboran proteínas, ¿cierto? O análogos de la carne y ya hacen preparaciones. Bueno, también estuve por acá mirando, eso es una empresa mexicana, ¿cierto? Ellos realmente tienen o son muy buenos en el tema de educación, entonces esto lo encontré en su paginita. Los insectos son una de las proteínas más sostenibles de la tierra. Dice, consumo de agua para producir 1 kilo de proteína, ¿cierto? Si es a base de proteína de grillo son 4 litros. 1 kilo de proteína a base de vaca, ¿cierto? Gasta 2.463 litros de agua. Miren el cerdo, más de 3.000, de pollo, más de 2.000, ¿cierto? Y si son proteínas de origen vegetal, 818 litros. Entonces, obviamente sí son opciones donde pues, son más sostenibles. Muy bien. Y acá, en esta página, tienen realmente un portafolio muy amplio, entonces tienen chapulines. Esto yo hice la conversión a precios colombianos, entonces 40.000 pesos, un tarrito de chapulines. Tienen así, botana gourmet, gusanitos, sabor habanero limón, 20.000 pesos. Tienen galletas, ¿cierto? A base de avena, a base con semillas, con quinoa y también con proteína de grillo y chocolate, 5.000 pesos la unidad. Y también usan, por ejemplo, otros insectos, las tenebritas, que son unos gusanitos con semillas. Entonces, miren, esto es lo interesante y esto también va en aumento. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del valor nutricional, ¿cierto? De esas proteínas que acabamos de ver. Entonces, tenemos obviamente vaca, cerdo y pollo, ¿cierto? Que sería estos de acá. Tenemos el tofu, que es una proteína a base, o es un queso de soya. Tenemos la proteína vegetal, ¿cierto? De soya y trigo, y tenemos los hongos. Miren acá qué pasa. El contenido de calorías en todos es similar, ¿cierto? Obviamente los que son de hongos, baja. El contenido de proteína, que es uno de los nutrientes que nos interesa, el que menor proteína tiene sería el tofu, ¿cierto? Pero miren que la proteína que es a base de soya tiene muy buen aporte de proteína. Muy bien. Acá seguimos con el tema de la fibra, ¿cierto? Obviamente los alimentos de origen animal tienen un bajo contenido de fibra. Listo. De fibra, miren que acá está. Y hablando de la vitamina 12, definitivamente los alimentos fuentes de vitamina 12 son las carnes o los alimentos de origen animal, pero acá esta, que es a base de soya y trigo, obviamente está enriquecida con B12, entonces sería una opción. Listo. Y el zinc, que es otro nutriente importante, obviamente los hongos son fuente de zinc. De zinc, entonces también sería una muy buena opción. Y acá tenemos la comparación en cuanto al impacto ambiental de la carne y los análogos. Entonces acá tenemos, este sería, miren, la agricultura celular. Obviamente hay una energía o un gasto en la producción en este momento, o sea, en el 2021, alta. La producción en hongos también, porque no es muy común, pero va en aumento. Pero miren que pues la producción de carnes, ¿cierto? Gasta mucha energía. Si hablamos de los efectos invernaderos, de los gases, perdón, entonces acá tenemos, miren que baja mucho la producción de células o de carne a base de células, baja mucho. Acá tenemos el uso del suelo y la contaminación del agua, ¿cierto? Miren cómo podría bajar si se aumenta la producción de estas carnes a base de la agricultura celular. Miren, está tan alta y miren está cómo va bajando, y lo mismo el uso del suelo. Entonces, esto se ve que puede ser una gran opción para disminuir esos daños del cambio, pues, con el tema ambiental. Bueno. Otras cosas y otras generalidades del vegetarianismo. Entonces, vamos a hablar de las proteínas. Como ya vimos, es un nutriente importante, juega muchos papeles en la salud humana, para ganar masa muscular, para el crecimiento, para fortalecer el sistema inmune, ¿cierto? Son 20 aminoácidos los que son necesarios en unas cantidades adecuadas para la síntesis de proteínas,
¿cierto? Y hay 9 aminoácidos que son esenciales. Esos esenciales el cuerpo no los puede sintetizar, entonces deben ser consumidos desde la alimentación para satisfacer la demanda metabólica. Entonces, acá tenemos el requerimiento diario de una persona sana, ¿cierto? Son más o menos 0.8 gramos por kilogramo de peso día, ¿cierto? Esto es lo mínimo. Pero ahora que las personas tienen un tema de actividad física, también en cambios en composición corporal, se puede subir mínimo 1.2 gramos por kilogramo de peso día hasta más o menos 2 gramos por kilogramo de peso día. Bueno, seguimos por acá. Es importante también, como les decía ahorita, tener una muy buena asesoría porque si uno, obviamente como ustedes saben, entra a internet, hay mucha información, entonces uno encuentra en páginas cosas así como esas, hay que, supuestamente la espinaca tiene proteína, la kale, el brócoli, ¿cierto? Eso es completamente falso. Y son páginas pues hasta curiosas. Bueno, entonces acá seguimos hablando de las proteínas y tenemos el contenido de proteínas en una sección de alimentos veganos, ¿cierto? No estamos hablando ni siquiera de leche ni de huevos. Entonces acá tenemos una porción de frijoles negros, me aporta más o menos 7.6 gramos de proteína, los granos también 7, 8.1, 8.9, ¿cierto? El aporte de los granos es similar, oscila entre 7 a 8 gramos de proteína por porción. Seguimos acá mirando la soya, ¿cierto? Porque los vegetarianos usan tanto la soya, porque es un alimento que tiene un poquito más de proteína en comparación con los granos. El temper, que es un fermentado a base de soya, es como de la cocina hindú, ¿cierto? Mire que también sube. Seguimos por acá. Acá tenemos también, y esto es otra cosa que les vengo a desmentir, el aporte de proteína de las leches, que realmente no son leches, sino bebidas vegetales. La leche de almendra es 1 gramo, la leche de cáñamo 2 gramos, leche de arroz o leche de soya sí puede subir un poquito más. Y el aporte de proteína de las nueces y las semillas, almendras 7.3 gramos, la mantequilla de almendras, nuez de Brasil, ¿cierto? Las semillas, bueno. Ya después de ver esto, yo les hice un ejemplito. Entonces acá les puse, si una mujer pesa 60 kilogramos, requiere 48 gramos de proteína en el día, hablando ya de alimentos, ¿cierto? 48 gramos. En un desayuno, hablando de un alimento, de una persona vegana, podría usar leche de almendras, 2 gramos, una granola que también contenga avena, ¿cierto? Y que la granola tenga semillas y las nueces. Acá tendría un desayuno con 13 gramos de proteína. Para darles un poco más de claridad, un huevito en promedio tiene 6 a 7 gramos de proteína, entonces digamos que acá no estaríamos tan mal. Almuerzo, frijoles, 2 porciones de frijoles, muy bien, ay, discúlpenme. Arrocito, 6 gramos. Ensalada con tofu, que es la proteína o el queso de soya, y semillas, 10 gramos. Y una bebida que también tenga soya, fácilmente podría lograr 29 gramos. Una cena, el hummus de garbanzos, 6 gramitos, un pan 8 granos, 6 gramos, listo. Y tomate con albahaca. Entonces miren que no es como tan difícil, siempre y cuando la persona tenga un bajo peso, porque un paciente, digamos, vegano, que pese 100 gramos, que tenga muy buena masa muscular, seguramente nos va a tocar usar proteínas aisladas o proteínas en polvo, porque con la alimentación se va a dificultar. Muy bien. Y acá, como les decía, quería desmentirles un poquito este tema de las leches vegetales o las bebidas vegetales que están de moda. Acá tenemos la etiqueta de una, ¿cierto? El aporte de calorías son 60 calorías, grasita 4% total en una porción, ¿cierto? El aporte de sodio, la idea es que sea menor a 140, ¿cierto? Carbohidratos, mire que tiene carbohidratos, pero acá son muy claros en esto, tiene azúcar, entonces a veces uno escucha mucho algunos médicos, no tomes leche de vaca, cámbialo por bebida vegetal, porque tiene proteína o tiene no sé qué, mentiras, ¿cierto? Miren que el aporte de proteína es 1 gramo, ¿cierto? Y además muchas marcas, que es otra cosa que hay que empezar a revisar, tienen azúcar añadido. Como le digo yo a mis pacientes,
Es una bebida de moda, pero muchas son aguas saborizadas con azúcar. Entonces, si ustedes quieren empezar a hacer estas leches o estas bebidas, no está mal siempre y cuando las hagan caseras. O consumir las nueces y las semillas enteritas. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de los nutrientes críticos y las deficiencias. Los vegetarianos o los veganos tienen deficiencia generalmente de zinc, ¿cierto? Se pueden manifestar con lesiones en los ojos, pérdidas del apetito y pérdidas de peso. Deficiencia de calcio, riesgo de osteoporosis, irritabilidad, inestabilidad muscular, temblores y letargo. Hay otra cosa. Hay gente que dice, no, es que el brócoli tiene mucho calcio, el ajonjolí tiene mucho calcio, la kale o la selga también tienen mucho calcio. Hay otra cosa que nosotros hablamos en nutrición y es la biodisponibilidad de los alimentos. Es la capacidad que tienen los nutrientes en absorberse o que el cuerpo los aproveche. Pero resulta que los alimentos de origen vegetal tienen un contenido de unas sustancias antinutricionales, les llamamos nosotros, que son fitatos, oxalatos, quelatos, que limitan la absorción de ciertos nutrientes, como es el caso del calcio. Muy bien. Y acá entonces tenemos la vitamina B12, ¿cierto? Que una deficiencia nos puede dar anemia megaloblástica y la elevación de la homocisteína que nos puede ocasionar enfermedades cardiovasculares. Para entonces, también me di a la tarea de volverles esto un poquito más práctico, intentando buscar fuentes de vitamina B12. Realmente es muy difícil, ¿cierto? Los alimentos fuentes de vitamina B12 son los alimentos de origen animal, el huevo, el 20%, queso campesino, americano, leche de vaca, yogur. Definitivamente la vitamina B12 es un nutriente que se tiene que suplementar. Vamos a hablar del calcio. Entonces acá les traigo ejemplos prácticos. Pimentón rojo, 100 gramos, ¿cierto? Nos aporta un buen aporte. La quinoa, que se usa mucho en estos tipos de alimentación, puede ser varias veces al día. Uno con la quinoa pues es muy versátil, puedes hacer ensaladas, puedes hacer torticas de quinoa y lentejas. Muy bien. La espinaca, la avena, que también es muy usada, la harina de trigo, las nueces como el maní. Las ostras, aunque son fuente de proteína, ¿cierto? Pero por ser de pronto de origen, pues como del mar o comida de mar, puede tener una mejor aceptación. Habichuela, las semillas, excelente opción. La kale, que es como una col, las nueces y la soya. Para hablar de alimentos fuente de zinc, entonces solamente vas a consumir avena, no hojuelas también, harina de maíz, la harina de trigo, las harinas de trigo generalmente están fortificadas, la arveja, que también tiende a ser como de la familia de los granos, aunque también contiene carbohidratos, la mantequilla de maní, los granos como las lentejas, garbanzos y nueces. Entonces, eso se puede consumir para poder, pues, como tener un buen aporte de estos nutrientes. Y acá, entonces uno diría, entonces uno ¿cómo empieza? Uno puede empezar a hacer una transición. Les traje acá un almuercito, o una comida pues típica o regular en nosotros. Obviamente dentro de una alimentación saludable tenemos lechuga, tomate, que serían las verduras, tenemos acá yuca, plátano cocido y la carne. ¿Listo? ¿Cómo podríamos empezar? Pasando primero a ser vegetarianos y por último veganos. Entonces acá tenemos fuente de proteína vegetal, fuente de proteína animal, muchas verduras, también tenemos grasitas, por ejemplo, la yema de huevo, entonces esta es una opción. Y acá hay un almuerzo o una cena vegana, tenemos quinoa, tenemos garbanzos, tenemos zanahorias y tenemos tomate cherry, entonces esta es una opción. Ya habría que mirar, porque si uno como tal decide ser crudo y vegano, me parece que es un poquito más complejo. Otra cosa que es muy importante, como les mostré ahorita, llegan a consulta y realmente tienen deficiencias, pues, o riesgo de deficiencias de nutrientes. Y como les digo a los pacientes, si usted quiere volverse vegano, si usted quiere volverse vegetariano, primero tiene que aprender a cocinar sí o sí y ser muy creativo, porque si no, vas a basar tu alimentación en comida ultraprocesadas, harinas, ¿cierto? Y no es la idea. La idea es que los vegetarianos tengan un muy buen consumo de verduras y de alimentos, pues, con buen aporte nutricional. Y acá, por último, ya para terminar, les traigo un desayuno típico, arepita con huevito. Muy bien.
¿Cómo podríamos pasar a ser vegetarianos? Pan 7 granos, con rodajitas de tomate. Entonces, miren, dentro de un desayuno ya estamos incluyendo más verduritas. Y un huevito revuelto con cúrcuma y semillas de sésamo, excelente opción porque tenemos carbohidratos, tenemos proteínas, tenemos verduras, tenemos semillas. O ya, si queremos ser veganos, entonces un smoothie o un bol de piña, entonces tendríamos plátanos, que sería como tal banano, piña, la leche de coco, leche vegetal, ojalá casera, ¿cierto? La maca, que también se usa mucho por el aporte de nutrientes, y granola, pero la granola que tenga avena, que tenga semillas, que tenga nueces, no sería pues como tan mala opción. Listo. Esto sería lo que tengo para compartirles. Me voy a volver acá al chat. Listo. Listo, José Manuel. Listo, doctora, muchísimas gracias. Súper interesante la charla, bastante Con mucho gusto. enriquecedora. Si hay alguno que tenga alguna pregunta, puede manifestarla prendiendo su micrófono o escribiéndola por el chat. O si tiene alguna opinión o lo que quieran pues comentar, bienvenidos sean. Hola Lisa, yo tengo una duda que me gustaría como manifestar. Cuéntame, ¿cómo es tu nombre? Yesenia. Sí, Yesenia. Ok. Es que muchas veces en este tipo de dietas la proteína, como nos estabas explicando, se puede obtener como de legumbres, como nos mostrabas en el ejemplo de 2 porciones de frijol y ese tipo de opciones. Pero entonces mi duda es, ¿no se aumenta demasiado el consumo de carbohidratos y de pronto las comidas no quedan con un alto contenido calórico? Porque, por ejemplo, esas fuentes sí tienen también como una buena cantidad de carbohidratos, entonces, ¿cómo se balancea eso? Ok, sí, es cierto, hay que tener en cuenta que los granos, lo que es frijol, lentejas, garbanzos, son alimentos que si bien tienen proteína de origen animal, también tienen carbohidratos, pero eso se hace con una planeación de la dieta. Nosotros los nutricionistas organizamos todo de acuerdo al peso, ¿cierto? Obviamente hacemos el requerimiento de cada paciente. De acuerdo al peso, si hace actividad física, su gasto diario, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, la solución es tener una planeación dietética adecuada para evitar que el aporte de carbohidratos total se eleve. Pero como les dije ahorita, generalmente los pacientes veganos o vegetarianos tienden a tener pesos bajos, porque obviamente los alimentos de origen animal tienen más contenido de grasas, por decirlo así, de no muy buena calidad. Y si nosotros hablamos en términos calóricos, recuerden que 1 gramo de carbohidratos y 1 gramo de proteína me aportan 4 calorías, pero 1 gramo de grasa me aporta 9. Entonces, digamos que eso ahí se compensa, por decirlo así. ¿Fui clara? Sí, muchas gracias, sí. Con mucho gusto. Vi que alguien habló en el chat, pero no sé, ya. Cuando hablamos de alimentación, pues a base de comida de mar, se incluyen los enlatados como el atún y demás. Bueno, hay que tener en cuenta que los alimentos enlatados para el tema de conservación son alimentos que generalmente son altos en sodio, ¿cierto? Entonces, sí se podrían incluir, pero no muy frecuente. Esa sería ahí como la respuesta. Pero obviamente dentro de una planeación sí se pueden. Recuerden que los alimentos más altos en sodio son los enlatados, los ultraprocesados, como jamón, salchichas, las sopas de sobre, las cositas empacadas, las papitas, todos estos alimentos empacados son altos en sodio. Listo, esa fue Juliet. Entiendo, gracias. Joan Sebastián Ramírez Palomino, ¿podrían pasarnos el nombre o el link del metaanálisis que mencionó, por favor? Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo se lo comparto acá a José Manuel para que se los pase. ¿Alguna otra pregunta? Isabela, ¿hay bibliografía o páginas que usted recomiende para consultar como una guía en la planeación de una dieta vegetariana o vegana? Isabela, no, pero sí tengo colegas que trabajan solo con pacientes veganos y vegetarianos. Yo también te podría dar algunos contactos.
Pero igual, pues como todo en ciencia, la información está casi que abierta. Entonces sería como remitirse a estudios, pero les voy a compartir ese metaanálisis. Y también les voy a compartir algunos nutris que se enfocan más en alimentación vegana y vegetariana, porque ellos también hacen publicaciones en cuanto a eso. Listo. Con mucho gusto, Isabela. José Manuel, yo los comparto por el grupo. Ah, bueno, listo. Joan, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, muchachas, comentario? Aprovechemos que estamos aquí con esta gran profesional. Bueno, doctora, yo veo que al parecer no hay preguntas por el momento, entonces no queda nada más que agradecerle por el espacio y por la gran charla que hemos tenido hoy. Bueno, con mucho gusto, José Manuel. Quedo pendiente de enviarte entonces el metaanálisis y cualquier duda que tengan me pueden ubicar en mi Instagram. Con todo el gusto le contesto. Me encuentran como @nutricionista Luisa Monsalve. Y ya, feliz noche. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos que les haya gustado, que les sirva mucho. Ahí pues ella mencionó nuevamente sus redes sociales para que la contacten si cualquier cosa y nada, que tengan una muy buena noche. Muchas gracias por acompañarnos.